Bueno, vamos a ver entonces qué definición tenemos sobre entrenador, que son definiciones bastante nuevas en función de que hace poco que la FIFA tomó al entrenador como la posibilidad de regularlo jurídicamente, específicamente al entrenador. Entrenador es toda persona empleada por un club profesional o asociación que desempeña una labor específica del fútbol y cuyas obligaciones laborales consisten en una o más de las siguientes: entrenar a jugadores, seleccionar a jugadores para partidos y competiciones, tomar decisiones tácticas durante los partidos o competiciones, o cuyo empleo requiere estar en posesión de una licencia de entrenador conforme a la normativa nacional o continental de licencias. Es bastante importante definir lo que es entrenadores porque no está contemplado todo el cuerpo técnico. Y entonces va a haber que hacer una diferenciación entre lo que son los que trabajan específicamente en el fútbol y los que vienen con una profesión como el preparador físico, que es una preparación física genérica, es una profesión genérica según la FIFA. Quienes van a estar protegidos por este reglamento son específicamente los que trabajan directamente en el fútbol. Así que esa discusión la vamos a tener también y la vamos a desarrollar. Por supuesto que es bastante importante la definición de baja por maternidad, que es también muy nueva. Periodo de descanso laboral retribuido de 14 semanas como mínimo, que se concede a una jugadora en caso de que quede embarazada. Como mínimo, 8 de estas semanas deberán tener lugar tras dar a luz. Entonces, es una definición bastante interesante, está desarrollada en el 18 Quater, es un artículo bastante largo y se va a proteger el contrato de una jugadora de fútbol que esté embarazada, y el despido de una mujer embarazada va a ser severamente castigado, con posibilidades concretas, no solamente de hacer una indemnización económica, sino también con sanciones deportivas. Entonces, naturalmente, se hace como una doble protección, porque esto es una cuestión que se quiere erradicar del fútbol, el despido por causas de maternidad. Jugador formado por un club es jugador que entre los 15 o el comienzo de la temporada en lo que cumple 15 años y 21 o el final de la temporada en que cumple 21, e independientemente de su nacionalidad y edad, estuvo inscrito en su club actual durante un periodo continuo, ¿no?, de 3 temporadas completas de 36 meses. Es una definición muy importante porque van a ser, los jugadores formados en un club son una excepción al tema de los préstamos. Y entonces es muy importante conocer esta definición. ¿Qué es qué es un jugador formado en un club determinado? Ya lo vamos a ver también. También se hace referencia a la sección de definiciones en los estatutos de la FIFA. Prueba: periodo de tiempo durante el cual un jugador no inscrito en un club es evaluado por dicho club. Esta es una de las últimas definiciones, porque también acaba de empezar a desarrollarse una reglamentación dentro de este reglamento, específicamente de lo que es la prueba, que antes no estaba regulada. La Cámara de Compensación, habíamos dicho que era esa entidad que actúa como intermediaria en relación con el procesamiento de determinados pagos efectuados en el sistema de transferencia de fútbol. Yo había hecho referencia a la Cámara de Compensación cuando hablaba de que va a ser la encargada de pagar en forma automática solidaridad y formación. Pasaportes deportivos electrónicos. El pasaporte electrónico del jugador, está todo el documento electrónico, están todos los datos del jugador, el estatus, la cantidad de años, cuándo fue inscripto y qué datos tiene el club, todo a partir de los 12 años. Bien, la definición número 35 trabaja sobre lo que es la indemnización por transferencia, que es un concepto central en todo lo que tiene que ver con las transferencias de jugadores. Es la indemnización que el nuevo club de un jugador, el club de destino sería, podríamos llamarlo, paga o se compromete a pagar al club anterior, el club de origen del futbolista, a cambio de que el club anterior acepte liberar al jugador de la relación contractual que lo vincula a él. Esta retribución por incumplimiento de contrato contenida en el artículo 17 del presente documento no se considera indemnización por transferencia. Entonces,
Básicamente lo que es la indemnización por transferencia tiene que ver con el dinero que se le paga al club anterior por parte del club de destino para que rescinda el contrato del jugador con ese club y la posibilidad que lo pueda inscribir en su club. Ahí tienen que suceder dos cosas. Primero, la rescisión del contrato con el club de origen y segundo, la nueva vinculación, es decir, otro contrato nuevo entre el club de destino y el jugador de fútbol. De tal manera que se tienen que poner de acuerdo dos situaciones paralelas. Primero el club de origen con el club de destino y después el jugador de fútbol con el club de destino para hacer un nuevo contrato. Bueno, la excepción de correlación tiene que ver con el TMS. Vamos a desarrollarlo después con más detenimiento. Usuario del TMS es quien está autorizado por parte de la FIFA a tener un número específico para poder entrar al TMS y hacer las transacciones correspondientes. Hay un responsable o dos por club, ya lo vamos a ver. Orden de transferencia es la información introducida en el TMS para traspasar a un jugador de un club a otro, todo dentro del Transfer Matching System. El tipo de orden de transferencia se define en función de la información introducida. Hay que poner si vamos a contratar al jugador, y en ese caso somos los que compramos al jugador o el club de destino, o si lo vamos a liberar al jugador. Vamos a ver si esa liberación o esa contratación es permanente o en préstamo. Toda esta es la información que tenemos que subir al TMS. Si es un jugador profesional o es un jugador aficionado, porque ahora también los jugadores aficionados entran en esta situación del TMS. ¿Hay acuerdo? ¿Hubo acuerdo o hay un conflicto? No hubo acuerdo. ¿Fue a título oneroso? ¿Fue a título gratuito? ¿Hubo pago? ¿No hubo pago? Todas estas cosas hay que ponerlas en el TMS. Excepción de validación es un problema relativo a una transferencia internacional del TMS que le impide pasar al siguiente estado. Y entonces requiere la intervención de la FIFA. Bueno, estas son entonces las definiciones que tenemos. Hemos entrado ya, digamos, en la situación específica de lo que es los institutos del fútbol moderno que están desarrollados en este reglamento. Y ahora entonces vamos a pasar a desarrollar la estructura interna, las primeras partes de lo que tiene que ver con el reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Bueno, entonces nos disponemos a trabajar sobre los artículos del reglamento. Lo primero que vamos a ver en el artículo número 1 es el ámbito de aplicación, es decir, cuándo corresponde aplicar este reglamento y cuándo no corresponde. Como principio general, corresponde aplicar este reglamento cuando hay nota de internacionalidad, es decir, cuando hay, supónganse, una transferencia entre una asociación y otra de un jugador de fútbol, o cuando hay un conflicto entre dos clubes de distintas asociaciones. Este reglamento establece normas mundiales que son obligatorias, eso es muy importante, respecto del estatuto del jugador, la elegibilidad para jugar al fútbol y también las transferencias, los que decíamos hasta hace un ratito. Transferencia entre distintas asociaciones. ¿Por qué? Porque si hay una transferencia dentro de una misma asociación, dice el punto 2, se va a aplicar un régimen de un reglamento nacional. La FIFA le delega entonces la facultad de generar un nuevo reglamento a esa asociación. Por supuesto que le va a pedir que respete los principios fundamentales de este reglamento, porque si no, el fútbol no podría ser uniforme, no podría ser mundial, si se quiere, ¿no? Así que hay principios que hay que respetar, fundamentalmente los que son el pilar de lo que es el fútbol organizado por la FIFA. Por ejemplo, tener un mecanismo de resolución de disputas entre clubes y jugadores. Por ejemplo, que haya un mecanismo de compensación para los clubes formadores, es decir, que se les pueda pagar por esa tarea, que para la FIFA es fundamental porque es lo que retroalimenta la generación de los nuevos futbolistas o de las nuevas futbolistas. Ya vamos a ver que formación en el fútbol femenino todavía no se paga, que es una figura que está en evolución, pero ya lo vamos a ver con más detalle.
y le exige a cada asociación un uso de un sistema electrónico para la registración de los jugadores, para las transferencias de los jugadores, aún a nivel nacional. ¿Para qué? Para que esté interconectado con la FIFA. ¿A través de qué? Del Transfer Machine System, que es el software, lo que ustedes comúnmente conocen como el TMS, que es el software mundial, que es de la FIFA, se los da a todas las asociaciones y clubes, y de esa manera estamos interconectados a nivel mundial, a través de las asociaciones que tienen un sistema electrónico de registro y de transferencias, y la FIFA que tiene un registro mundial. Y a través de esas conexiones podemos apretar un botón y saber la vida de un futbolista a nivel mundial, o qué es lo que ha pasado con él, ¿no es cierto? Por supuesto que cualquier inscripción de jugador o una transferencia de un jugador que se haga fuera de un sistema electrónico nacional es nula. Es nula porque no se puede ver a nivel internacional, ¿no es cierto? Como decía, hay normas específicas que son obligatorias y se les da un cierto periodo a partir del año 22 a las asociaciones para que regulen el tema de los préstamos entre los clubes. Esta es una figura muy importante. Hay un gran problema en este momento en el fútbol con la acumulación de jugadores bajo un mismo club, esos clubes que son poderosísimos, y entonces van acumulando los talentos, los van cediendo en préstamos porque no los pueden hacer jugar, pero a su vez los acaparan. Entonces una medida para romper esa acumulación, para que el fútbol sea más competitivo, es limitar esos préstamos. Y naturalmente lo vamos a ver esto en el artículo 10, pero a su vez le delega a cada asociación para que lo vaya amoldando a su criterio, pero naturalmente tiene que haber un límite. Así que esta es una norma nueva, relativamente nueva, bastante nueva, y también de obligatoriedad. Y después le va diciendo los principios que tienen que respetar esas asociaciones. Por ejemplo, el principio de cumplimiento obligatorio de los contratos, que es fundamental, que es hija del principio de estabilidad contractual, el principio fundamental y que acá le va a desarrollar un capítulo completo. Sin estabilidad contractual, sin el cumplimiento obligatorio de los contratos, no tendríamos fútbol profesional y no tendríamos un fútbol como lo conocemos ahora. Por eso el artículo 13. Y el 14 dice que cualquier persona puede rescindir un contrato si tiene una causa justificada. Si yo, por ejemplo, soy un futbolista profesional que no cobro mis salarios de no sé hace cuántos meses, bueno, naturalmente que puedo rescindir mi contrato. ¿Por qué? Porque tengo una causa justificada. El principio de que un jugador puede rescindir, un jugador profesional, su contrato por una causa deportiva, es decir, si no ejerce la profesión, pero este es un artículo que necesita una explicación más detallada. El artículo 16 dice el principio de que los contratos no pueden rescindirse en el transcurso de la temporada. Esto también es hijo de aquel principio básico de estabilidad. Si yo rompiera el contrato en la mitad de la temporada, entonces no tendría una competitividad deportiva. Habría una gran inestabilidad. Entonces, para eso hay una apertura de una ventana donde se puede transferir un jugador o cuando se cierra y eso ya no puede ocurrir, ¿no? Bueno, el artículo 17, cuya primera parte establece la rescisión del contrato sin causa justificada, que deberá pagar una indemnización que se va a estipular generalmente en el contrato. Entonces, y si no está contemplada en el contrato, lo va a regular la FIFA a través de sus órganos como el Tribunal del Fútbol. Pero en principio, entonces, si no hay causa para romper el contrato, quien rompe el contrato sin causa paga una indemnización económica. Y a su vez, quien rompe un contrato sin una justificada causa deportiva puede también tener una sanción deportiva. Eso es de lo que se trata el artículo 17, que es naturalmente un artículo realmente muy importante. Por supuesto, después tenemos, como dijimos, gran cantidad de anexos importantes como el de formación, como les había dicho, como el de solidaridad, que explican estos institutos. La manera, dicen en el anexo 1, en que se debe entregar los jugadores a la asociación. Este también es un reglamento interesante porque siempre hay un conflicto entre el club que le paga los salarios, que tiene un contrato con el futbolista, y la obligatoriedad que tiene para entregarlo a la selección nacional.
para que exista el mundial, para que existan las competencias internacionales, para que existan las eliminatorias y todo eso. Bueno, hay una manera de desarrollar esa situación y la mayoría está puesta en el anexo 1. Este reglamento también incluye disposiciones específicas que regulan los contratos entre entrenadores y clubes profesionales o asociaciones. Es el caso, por ejemplo, de que, bueno, hay que contratar, la Asociación Mexicana de Fútbol necesita contratar un técnico para su selección y entonces hay que hacer toda una regulación jurídica. Es un anexo moderno, nuevo, porque el de entrenador no tenía el estatus reconocido de un reglamento específico. Esto es bastante nuevo. Es bastante interesante ver hasta dónde están protegidos los cuerpos técnicos, quiénes están protegidos por la FIFA, quiénes no. Como principio general podemos decir que el que está protegido es el que tiene una especificidad en la profesión en el fútbol, como el entrenador de arqueros, el entrenador de un delantero, el entrenador suplente o no jefe. Todos estos tienen su reconocimiento. Bien, como les decía, tenemos entonces en el anexo número 2 todo esto que es relativamente nuevo. Y en el anexo 7, este conflicto que tenemos todavía entre Ucrania y Rusia, y por lo tanto ver qué sucede con los contratos, qué sucede con los clubes, qué sucede con los futbolistas y las futbolistas en el medio de una guerra. Por lo tanto, hay un montón de medidas transitorias para que se vayan solucionando ahí ese tipo de problemas. Y entonces ya directamente después vamos a ver el artículo número 2. Bueno, entramos en el artículo 2. Es un artículo muy interesante que nos va a ayudar muchísimo a la simplificación de los estatus de los jugadores, que es un principio realmente muy interesante porque tiene enorme cantidad de consecuencias. Fíjense, el artículo 2 dice que los jugadores que forman parte del fútbol organizado son aficionados o profesionales y no se reconoce ningún otro tipo de estatus. Muy interesante esto. Un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito, subrayamos escrito, con un club y percibe un monto superior a los gastos, subrayamos gastos, que realmente efectúa para su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera aficionado. De tal manera que si el jugador de fútbol tiene un contrato que para lo único que le alcanza es para sus gastos de la actividad futbolística, para el traslado, para cuestiones mínimas, por más que tenga un contrato, es un jugador aficionado. ¿Por qué digo que este es un tema muy interesante? Porque casi todas las organizaciones, las federaciones nacionales tienen una cantidad enorme de categorías, ninguna reconocidas por FIFA. Y entonces nos ayuda muchísimo a hacer una clasificación tremendamente simple, ¿no? Como dice el comentario, dice es coherente y uniforme que los jugadores tengan un estatus porque a partir de ese estatus se va generando, por supuesto, una cantidad importante de consecuencias. Esta clara distinción permite establecer cuotas para el número de jugadores de un determinado estatus. Por ejemplo, clubes aficionados que pueden jugar con tanta cantidad de jugadores profesionales, sería un criterio, ¿no? Y por último, la distinción entre jugadores profesionales y aficionados permite comparar adecuadamente el grado de profesionalización alcanzado por las distintas asociaciones miembros. Entonces, como les decía, por ejemplo, acá el comentario nos dice que en Inglaterra hay un contrato híbrido que se llama Scholar, o en Italia o en Francia hay uno que se llama Aspirante o Stagliari en Francia, o Giovanni de Serie en Italia, o en Alemania, ese nombre hay un nombre raro. Ninguno de esos contratos tiene ningún tipo de interés para la FIFA. Y no será juzgado bajo esos nombres, sino simplemente
trataremos de descubrir en ese caso específico si es profesional o si es amateur. Nada más. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio es el económico, es si hay un contrato que supera los gastos que le ocasiona el fútbol, es profesional, y si no lo hay, es amateur. Fíjense que simplifica bastante la situación. Entonces, repasamos, tenemos que tener dos condiciones. La primera, tiene que haber un contrato por escrito para que tengamos un contrato profesional. Y la segunda es superar los gastos efectivamente realizados por el jugador. Si alguno de estos requisitos no está cumplido, estamos frente a un jugador amateur. Esta es un poco la idea. Es importante la relación que hay en la indemnización por formación, ¿no es cierto? Por eso es importante el estatus. Si estamos frente a un jugador amateur, bueno, entonces no tendremos ahí una situación específica de pago. Pero si hay un contrato profesional, naturalmente que sí. Hay que destacar que los órganos decisorios de la FIFA consideran sistemáticamente que el apartado 2, el tema de los gastos, es la única norma autorizada que debe aplicarse para evaluar la condición de un jugador. No los estatutos nacionales, que como les decía, tienen una gran cantidad de variabilidad en casi todas las asociaciones. Entonces, a la hora de evaluar el estatus, cualquier contrato debe medirse únicamente en función con ese criterio, el criterio de los gastos, independientemente de cualquier designación o categorización utilizada en el contrato por la asociación. Aun cuando en el contrato diga determinada palabra de ese contrato, nosotros vamos a seguir mirando aquel viejo criterio. Dice que este enfoque está muy reiterado por la Cámara de Resolución de Disputa de la FIFA, que es quien resuelve ese tipo de situaciones, este tipo de conflictos, y por lo tanto da un ejemplo, por ejemplo, en un club italiano que confirmó a la hora de evaluar el estatus de un jugador los criterios del apartado 2. En este caso concreto, dice, el acuerdo entre la jugadora y el club se redactó como un acuerdo de reembolso de gastos, decía, ¿no es cierto? Y entonces ahí, ¿cómo teníamos la situación? Para la actividad deportiva amateur. Y concluyó y excluyó explícitamente el establecimiento de una relación laboral entre las partes. Ahora bien, la Cámara, en la FIFA, concluyó que las circunstancias en las que se contrató al jugador cumplían los criterios del apartado 2 y por lo tanto el jugador debía ser considerado un jugador profesional. Fíjense que la lógica del contrato decía que era un jugador amateur. Y la FIFA, cuando hubo un conflicto, resolvió la situación a favor de la situación de que era un jugador profesional. Entonces, no importa lo que diga el contrato, importa la lógica y el espíritu del artículo número 2 del reglamento del estatuto y la transferencia del jugador. Esto es interesante. Bueno, la jurisprudencia dice que no se exige que un jugador se gane la vida. No es que para ser profesional haya que ganarse la vida. No ese es el criterio. Porque a lo mejor tenemos un contrato en el que al jugador no le alcanza para ganarse la vida, pero es un profesional. ¿Por qué? Porque ese contrato supera los gastos ocasionados por el fútbol. Y a lo mejor tiene otro trabajo más para ganarse la vida y completar un sueldo digno, esa persona, pero aún así sigue siendo un futbolista profesional, ¿no es cierto? No es que tiene que ganar el mínimo vital y móvil o tiene que ganar un promedio de salario para considerárselo profesional. ¿Por qué insistimos en esto? Porque hay mucha jurisprudencia y porque casi todas las federaciones han hecho un exceso de diferenciación de criterios que para la FIFA no tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, dice, en un reciente laudo, la FIFA, el Tribunal Arbitral del Deporte, el TAD, el Tribunal Arbitral del Deporte, no la FIFA, ha sostenido que el valor absoluto de un pago acordado por contrato no es concluyente para determinar la condición de un jugador, ya que el reglamento no estipula un salario mínimo. Entonces, lo que se va a establecer es caso por caso. Si yo tengo un contrato en el que estoy superando los gastos, voy a tener un contrato profesional.
Esa es un poco la situación. Dice, por ejemplo, en el caso de un acuerdo de beca inglés, el Tribunal Arbitral del Deporte ha considerado anteriormente que una remuneración mensual de 400 libras superaba los gastos efectivamente realizados por el jugador. En consecuencia, todo jugador que firme un acuerdo de beca que incluya una remuneración igual o superior a ese nivel adquiere el carácter de profesional. Entonces, fíjense, teníamos una beca, un contrato en el que se le pagaba una beca, y uno dice, si es una beca, naturalmente es un jugador aficionado. Pero se toma el monto y esas 400 libras naturalmente superaban con creces ese monto. Entonces, naturalmente, por más que diga lo que diga el contrato, ese es un contrato de un jugador profesional. ¿Quién es jugador amateur? Cualquier jugador que no cumpla con los dos criterios del artículo 2. Es decir, que no tenga un contrato y quien solamente cobre por los gastos ocasionados por el fútbol. Esa sería la idea. Me parece que es un artículo muy interesante para que no generemos ningún tipo de confusión y para que cada vez que miramos un contrato, que nos llega un contrato de diferentes asociaciones, tomemos este sano criterio de diferenciación solamente por el estatus que dice este reglamento, aficionado o profesional. Bueno, iniciamos entonces el artículo número 3, que tiene que ver con la readquisición de la condición de aficionado. Siguiendo la división entre jugadores profesionales y amateur, seguimos trabajando un poquito ese concepto. Un jugador registrado como profesional no puede volver a registrarse como aficionado hasta al menos 30 días después de su último partido como profesional. Esa sería la primera parte. Y la segunda parte, no se pagará ninguna indemnización cuando se recupere la condición de aficionado. Si un jugador se vuelve a inscribir como profesional en los 30 meses siguientes a su readquisición como aficionado, su nuevo club deberá pagar una indemnización por formación de acuerdo al artículo 20 que después vamos a ver. Bueno, entonces, el periodo de espera es de 30 días, que sería la primera parte. Crea, dice, un marco reglamentario claro para la readquisición de la condición de aficionado. La regularidad y la integridad deportiva de los partidos y las competiciones dependen del estatus de los jugadores que participan en ellos, profesionales o aficionados. Si un campeonato nacional está abierto únicamente a los jugadores aficionados, o si el número de jugadores aficionados o profesionales autorizados a participar por un equipo individual está limitado, el marco reglamentario que rige estos partidos debe proporcionar una forma sencilla y eficaz de comprobar el cumplimiento de las normas. Los jugadores no deberían poder obtener una ventaja, por ejemplo, renunciando a su estatus profesional para volver a registrarse como amateur y explotar el proceso de registros y las normas relativas a los jugadores amateur, que por supuesto son muchísimo menos estrictas que las de los jugadores profesionales. Por eso es esta limitación. También son relevantes las disposiciones relativas al mantenimiento de la estabilidad contractual. El periodo de espera sirve para identificar cualquier intento de rescindir el contrato sin causa justificada mediante la inscripción como jugador aficionado. De tal manera que lo que trata de evitar este artículo es la especulación, es decir, tratar de que haya algún tipo de maniobra para evitar algún tipo de pagos, como por ejemplo la indemnización por formación, que después la vamos a ver desarrollado, porque ya algo vimos en las definiciones. Las consecuencias de este tipo de comportamiento se consideran entonces en relación con el artículo 17 que ya vamos a ver. Bien, y el pago de la indemnización dice, mientras un jugador tenga el estatus de aficionado, la indemnización por traspaso, la indemnización por incumplimiento de contrato o la indemnización por formación nunca serán un problema independientemente de cuándo, dónde y qué frecuencia un jugador cambia de club. Porque en definitiva, cuando uno adquiere ese estatus de aficionado, no debe ningún tipo de indemnización, no debe absolutamente nada.
Entonces, como no se debe nada, lo que no se quiere es que esto se transforme en una maniobra para evitar cualquier tipo de pago de indemnización. La indemnización solo debe considerarse cuando un jugador adquiere la condición de profesional. Por lo general, no hay que pagar ninguna indemnización cuando un jugador adquiere de nuevo la condición de aficionado. Subrayamos esto. Una excepción es cuando la readquisición de la condición de aficionado conlleva una rescisión injustificada, unilateral y prematura de un contrato profesional existente, en cuyo caso el jugador puede estar obligado a pagar una indemnización a su último club profesional. Entonces lo que dice acá es que en el caso de que un jugador rompa un contrato sin justa causa y entonces se vaya a jugar, supónganse, a un club aficionado, en este caso su último club donde jugó como profesional le puede iniciar una acción para que le haga una reparación por ese daño de la ruptura sin causa. Recuerden que siempre que una persona rompe un contrato sin causa, está obligado a pagar mínimamente una indemnización. Después veremos cómo se desarrolla esa indemnización, si hay alguna causa deportiva también, etc. Bueno, y la segunda parte establece que tiene por objeto evitar los abusos en el pago de la indemnización por formación o cualquier intento de eludir estas disposiciones. Lo dicho, uno podría adquirir, ser profesional, irse como amateur y ahí evitar la situación del pago por formación. Entonces lo que no se quiere es que se trabaje de esta manera evitando estas circunstancias. El hecho de que no se deba ninguna indemnización por formación si un jugador profesional adquiere de nuevo la condición de aficionado, al ser traspasado se deriva lógicamente del principio de que la indemnización por formación solo se debe pagar cuando el jugador en cuestión adquiere o mantiene la condición de profesional. Si el jugador carece de la capacidad necesaria para jugar al fútbol a nivel profesional, no es necesario compensar a su club formador por la inversión que ha realizado en la formación del jugador. Sin embargo, si un jugador se vuelve a inscribir como profesional en los 30 meses siguientes a su inscripción como aficionado, esta fecha tiene que ver con un periodo prolongado de algunos años, en función de que si se readquiere la calidad de profesional, entonces naturalmente sí se va a tener que pagar la indemnización por formación. Este requisito no puede eludirse simplemente inscribiendo al jugador como aficionado y volviéndolo a escribir como profesional. Y bueno, y luego por supuesto que lo vamos a ver con muchísimo más detalle también cuando veamos los derechos de formación que están un poco más adelante. Pero bueno, por lo menos ya estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el contrato de un jugador profesional o cuando adquiere ese jugador es amateur y cómo se trata de evitar que esto sea una especulación, ser profesional o ser amateur, para evitar algún tipo de pago o algún tipo de indemnización. Esa sería la idea central de este artículo.